Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Las sociedades modernas son cada vez más complejas. Los partidos políticos y sus representaciones en el Congreso resultan insuficientes para atender las demandas de la sociedad por participar en la toma de las decisiones públicas. Los poderes ejecutivo y legislativo enfrentan la creciente influencia de la sociedad, la presión de los intereses particulares, frecuentemente representados por empresas de cabildeo. En México es cada vez más frecuente el cabildeo legislativo. Su objetivo es impulsar, frenar o modificar leyes. Es un trabajo legítimo en las democracias que, sin embargo, debe ser regulado para evitar conflictos de intereses. En nuestro país se han hecho esfuerzos para regular el cabildeo, pero aún hay vacíos. Por ejemplo, cómo transparentar la actividad de quienes promueven intereses de grupos de la sociedad. Ahora que existe la reelección legislativa, entender y regular correctamente el cabildeo es necesario para evitar que legisladores sean capturados por intereses particulares. Para hablar sobre este tema, como cada domingo, nos acompañan Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Rosario Guerra. Ella es directora general de Enlace de Servicios, justamente una empresa dedicada a labores de cabildeo. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, con el gusto de estar con ustedes. Bienvenida. Y antes de entrar de lleno al análisis del tema, vamos a ver esta nota que le hemos preparado. La sociedad civil es cada vez más fuerte e influyente en las decisiones públicas. Las nuevas formas de organización se expresan a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es el cabildeo. El cabildeo es la acción deliberada y sistemática destinada a influir en las decisiones políticas del gobierno y del Congreso, llevada a cabo por un grupo particular a favor de sus intereses y puntos de vista, a través de la búsqueda de contacto o comunicación directa con funcionarios públicos y legisladores. El cabildeo en una democracia donde todos los intereses confluyen en el Congreso es un elemento esencial para poder esbozar y presentar argumentos técnicos válidos que garanticen una decisión adecuada. No es exagerado afirmar que los cambios estructurales que requiere el país dependerán en buena medida de la manera en que los legisladores recuperen, procesen y acepten los puntos de vista de la sociedad y de los grupos de interés que la conforman. La práctica del cabildeo es tan común que en el 2010 fue reconocido y reglamentado en el Congreso de la Unión. Con este mecanismo, los grupos de cabilderos presentan a la autoridad y legisladores información sobre potenciales impactos de las iniciativas. El cabildeo es una actividad legítima fundamentada en los derechos constitucionales de petición, libre asociación, libertad de expresión y acceso a la información. La discusión sobre la legitimidad del cabildeo refleja un añejo debate en torno a la calidad de la democracia, la representación política y la transparencia en la toma de decisiones. Se corre el riesgo de que grupos de interés usen recursos económicos frente a quienes tomen decisiones. Para desalentar esta práctica, es fundamental impulsar la participación social, democratizar las decisiones y perfeccionar el marco regulatorio. No obstante, el cabildeo existe en muchos países del mundo con éxito. Las regulaciones más desarrolladas las tienen Estados Unidos y Reino Unido. En América Latina, apenas se han dado pequeños pasos para normarlo. Rosario, ¿cómo ubicas el cabildeo en nuestro país en este momento? Bueno, el cabildeo surge fundamentalmente en México a raíz de la pluralidad y de la alternancia democrática. Básicamente en el 94 se instala la primera firma de cabildeo, que es su grupo de estrategia política, para cabildear algunos temas relacionados con cuestiones de juego. Esta firma, cuando inicia, es encabezada por Gustavo Almaraz, que había perdido la presidencia municipal de Tijuana y posteriormente decidió incursionar en cabildeo en México. Y el cabildeo se hace posible en la pluralidad. Antes de que no hubiera pluralidad, hubiera hegemonía de un partido único, pues realmente el interlocutor no eran los diputados o senadores, era básicamente el jefe de partido y jefe de gobierno, que era el presidente de la República. Al darse el fenómeno, sobre todo a raíz de 1997, de que no existe una mayoría en el Congreso, obviamente el cabildeo se intensifica porque los actores empiezan a entender que aunque el presidente mande una ley o un proyecto, este no va a salir necesariamente como lo enviaron, sino que va a ser susceptible de cambios para mejorar, para corregir, para lo que sea.
y en este sentido se activa todavía más el tema de cabildeo en México y empiezan a surgir muchísimos despachos y también muchas mujeres se dedican al cabildeo. Y la verdad es que esta práctica lo que hace es ayudar, digamos, a los grupos que tienen interés en alguna reforma, en alguna opinión, etcétera, a acercarse a los legisladores con planteamientos que efectivamente sean transparentes, que estén fundados en datos oficiales y que presenten diversas visiones de un mismo problema que a veces no son contempladas por el Ejecutivo porque quienes más conocen del problema es quienes lo padecen. Entonces, en este sentido, oír y escuchar las voces de todo el mundo es una de las tareas también de los legisladores. Pepe. Sí. Rosario, ¿cuántas empresas hay registradas oficialmente? ¿Cuántas participan? Esa es una pregunta. La otra es, ¿no se presta esto para la corrupción de los legisladores? Recientemente hubo un escándalo porque regalaron viajes a diputados y los anduvieron paseando por el mundo. Ese fue un caso específico y no ha vuelto a haber ningún otro, que fue el caso de las tabacaleras. Exacto. Y esta práctica, obviamente, no es lo mismo invitar a los diputados a ver cómo funciona una fábrica, porque estés interesado en que se regule algún tipo de cuestión, a que los lleves de viaje a Europa. Y creo que este sí fue un escándalo muy fuerte. A raíz de eso, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado empezaron a legislarse. La primera propuesta de legislación del Senado se dio por Fidel Herrera Beltrán, que estuvo trabajando inclusive con los grupos de cabildeo para tratar de hacer un marco en el que, respetando el trabajo de los cabilderos como enlaces con la sociedad, se evitaran malas prácticas. También los cabilderos se organizaron en una cámara, digamos, que es la PROCAB, Procabildeo, donde estamos registrados aquellos despachos que seguimos un código de ética que tiene el propio grupo y que responde a los estándares internacionales que se están dando para esta actividad en el resto del mundo. No todos los cabilderos están en PROCAB, por eso yo siempre les sugiero a quienes van a contratar que busquen cabilderos profesionales que tengan un código de ética, y esto lo pueden conseguir con cualquier miembro de esta asociación. Luis Carlos, ¿cuáles son los temas que se deben regular del cabildeo? ¿Cuáles son los 2 o 3 aspectos medulares? Bueno, obviamente las dádivas, que yo creo que eso ya está contemplado en diputados y que está por también regularse en el Senado. Obviamente hacer la distinción entre el tema del cabildeo y lo que llamaríamos coyotaje, que son 2 aspectos totalmente diferentes, ¿no? El cabildeo debe ser transparente, es otro de sus requisitos básicos. Tiene que estar fundamentado en hechos que puedan ser medibles, demostrables y analizables, de tal suerte que las propuestas que se hagan sean sólidas y no sean ocurrencias de que yo creo que no, sino que haya estudios, y para eso los cabilderos siempre le piden a sus clientes estudios específicos. Y me decía alguna vez algún diputado, a mí me gusta mucho la labor del cabildeo porque digo, voy a regular tal tema y entonces me llegan muchos estudios de diferentes partes que hablan sobre el problema y me dan luces sobre temas que no habíamos visto. Este tema del coyotaje me parece muy relevante porque cada vez que concluye una legislatura en el Congreso, y esto a profesionales como tú les debe molestar mucho y agraviar mucho porque deterioran la imagen de la industria, oigo que exlegisladores, porque han estado ahí, piensan que pueden estar del otro lado influyendo al Congreso y lo hacen como coyotaje, pensando que el cabildeo es desayunar con un legislador para pedirle que cambie o no cierta iniciativa. ¿Estoy en lo correcto? No, porque una golondrina no hace verano. En el Congreso de la Unión se mueven por grupos parlamentarios y corrientes de opinión. Entonces, realmente lograr eco para una propuesta requiere un trabajo que no es de sentarse a comer, desayunar o irse. Yo no estoy diciendo que sea efectivo. Yo lo que estoy diciendo es que he escuchado a muchos que dejan de ser legisladores o funcionarios públicos y que ponen una empresa de cabildeo y que piensan que por haber estado algún rato en el Congreso, en el gobierno, pueden hacer este trabajo que debe ser muy profesional. Que tengan éxito no es otra cosa, pero yo he oído que muchos abren estos esfuerzos y que al hacerlo quizá demeritan la imagen de la industria. Sí. Bien, pues vamos a rápidamente un corte, regresamos.
Y antes de continuar el análisis del tema de esta semana, vamos a conocer qué opinan legisladores sobre el cabildeo. Yo creo que es un trabajo loable, es un trabajo eficiente. Yo creo que de ninguna manera en lo personal o en mi grupo hemos sentido algún tipo de presión. El problema es cuando esto se convierte en un negocio, en un toma y daca, en un mercadeo, donde hay empresas o despachos que buscan influir o determinar el sentido del voto de determinados legisladores a partir de una serie de concesiones, prebendas, incluso dinero o cuestiones en especie. No solo están operando dentro de las cámaras, sino están operando en los partidos, están operando en las cúpulas políticas del país. Entonces lo que necesitamos es evitar que decisiones de esta trascendencia puedan ser revertidas, como está ocurriendo con la ley de Telecom, donde ya teníamos una reforma constitucional. Hay que normar para que no haya charlatanería en todo esto y abusos, que también mucha gente es vival y se disfraza de cabildero y comete actos que son muchas veces fuera de la ley, ¿no? Lo que es importante es que nosotros en la Cámara de los Diputados cuidemos las reglas, hagamos que este sistema de cabildeo no caiga en sistema de corrupción. Pues este es el tema y lo que decía Luis Carlos del coyotaje. Así es, en realidad siempre hay el riesgo de corrupción, pero los cabildeos profesionales no hacen ese trabajo. Se entiende que son órganos colegiados en donde las corrientes de opinión son las que prevalecen y por lo tanto el análisis y discusión de los temas tiene que darse de una manera seria y profesional, no en comidas y cenas, sino en comisiones, en trabajo legislativo, en plática con los que van a dictaminar X propuesta. Y ahora se ha planteado que se mande estas propuestas de los cabilderos a las mesas directivas, tanto en un proyecto que hay en el Senado como en la Cámara, para que se tengan registrados qué temas están tocando, qué cabilderos y qué empresas los contrataron. ¿Qué opinas de este nuevo proyecto precisamente que hay en el Senado para regularlos? Yo creo que esta parte de transparencia del Senado es bastante buena. Perdón, porque es buena. ¿Podrías platicarnos qué contiene esta propuesta del Senado? La propuesta del Senado básicamente regula el cabildeo por primera ocasión, pide que se registren los cabilderos, que se registren los temas y que solamente podrá haber cabilderos en igual número al número de miembros de una comisión. Es decir, en las comisiones del Senado son 6 o 8 miembros, entonces nada más pueden haber 6 o 8 cabilderos, lo cual es absurdo. No tiene una lógica. Y además excluirían a muchos. Excluirían a muchos y la decisión de si se acreditan más o menos queda en manos de la mesa directiva. Entonces esa es la parte arbitraria, digamos, de esta propuesta, porque no deja a una discrecionalidad bastante dudosa, pero sí trae una buena cuestión en materia de lo que es transparencia y trae también confusión el querer diferenciar el cabildeo que hacen los profesionales y el cabildeo que hacen, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales o los académicos y todo. En realidad el cabildeo es toda la actividad que trata de influir en la toma de decisiones. Pero lo quieren separar uno del otro y eso pues presta mucha confusión, porque obviamente cualquiera puede ponerse una cachucha de académico, de otra cosa y tratar de pasar como un no cabildero cuando en realidad está haciendo Claro, cabildeo. supongo que lo que hacen es la diferencia que hay de advocacy, como si esto fuera una cuestión de bien, de tratar de interpretar el bien general y por lo tanto es un buen cabildeo y el cabildeo de intereses particulares que sería por definición algo negativo. ¿Es esa la situación? Esa es la visión de la legislación y creo que es errónea porque en otra parte también la misma propuesta señala que el cabildeo es un mecanismo para acercarse a los legisladores sin necesidad de trabajar temas partidistas, es decir, de que necesariamente tengas que ir con un partido político a la Cámara a hacer un planteamiento, sino que puedes llegar en forma mucho más independiente y tener una plática con todos. Al margen de esta propuesta del Senado que no te gusta y que consideras mala, no considero mala, simplemente creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Okay. ¿Hay alguna regulación ya en marcha? Hace 2 años recuerdo que ya se estableció una obligación de que todos los cabilderos tenían que registrarse. ¿Qué regulación hay ahorita en funcionamiento? En Cámara de Diputados existe el registro de cabilderos. Ahí se han registrado todos aquellos que hacen cabildeo con despachos o de cualquier otro tipo de cabildeo. Por ONGs, por despachos, por todo tipo. Es lo único que hay Y se lleva además
una bitácora de los temas que se reportan a la mesa directiva de qué firmas están cabildeando qué cosas. Básicamente es lo que hay en Cámara de Diputados. En Senado todavía no hay una regulación. No hay nada. No, ha habido como 1, 2, 3, 4, 5 propuestas para regularlo, pero nunca se ha logrado un acuerdo. ¿Y cómo van a cabildear ustedes para evitar que haya ese manejo discrecional en el Senado con esta Pues propuesta? ya nos organizamos y Procab está buscando al presidente de la mesa directiva del Senado un poquito sobre estos 2 temas fundamentalmente, ¿no? El de qué es cabildeo, que es una definición un poquito simpática, el de lo bueno y lo malo, y también el otro tema de por qué nada más X número de cabildeos y cómo se define quiénes y quiénes no. Entonces, ese tipo de temas son los que están ahorita, digamos, cabildeándose con 2 representantes de la mesa directiva del Senado. Oye, en el Congreso ya hay grupos y hay representantes de grupos. Así es. Hay inclusive uno que se conoce popular como la telebancada. Así es. Que representa. ¿No basta esto? Bueno, es que eso es muy interesante. Una cosa es los grupos de interés que han presionado a partidos para tener miembros de su propia industria para representar sus intereses, porque finalmente si tú ves la Cámara y el Senado son representativas de la población y hay muchos representantes de diferentes intereses, los representantes obreros, representantes campesinos, representantes sociales, mujeres que tienen luchas vinculadas con el tema de género, en fin. De hecho, todos los diputados tienen una historia y una representación de intereses de grupos. Lo que sucede es que el cabildeo es una actividad que lo que busca es influir y mejorar las regulaciones en función de dar datos para que quienes toman las decisiones, que finalmente son los legisladores, tengan una información adecuada, tengan una información oportuna que les permita normar el criterio. ¿Cómo se manejaba antes? Porque tú fuiste o has sido legisladora y fuiste coordinadora inclusive de la bancada priista del sector popular. ¿Cómo se manejaba antes? ¿Cómo se representaba estos intereses? ¿Cómo aparecían? Las 2 veces que yo fui diputada federal, una en el 88 fue una legislatura muy complicada y otra en el 94 donde el PRI tenía una mayoría más o menos holgada. Entonces realmente el procesamiento de los temas se daba en coordinación con el Ejecutivo, de tal suerte que el cabildeo no era tan practicado en nuestras épocas. Por lo mismo no había una pluralidad mayor y por lo tanto el partido en el gobierno seguía teniendo mayoría en la representación y por lo tanto las leyes se aprobaban igualmente, entonces el diálogo era distinto. Hoy no, así es. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Rosario, precisamente como un caso práctico, lo que acaba de ocurrir el fin de semana en el Congreso de la Unión, donde aparentemente ya había un acuerdo, en el Senado se habían puesto ya de acuerdo para sacar el viernes la ley de política electoral, la ley secundaria política electoral y la de competencia económica, y finalmente división en los partidos y parece también que presión de algunos grupos de interés pues frenaron estos acuerdos y ahora pues nos vamos a tener que ir hasta regresando de Semana Santa. Sí, la verdad es que aquí en México el tema de los monopolios es un tema que hasta lo vemos natural, ¿no? La falta de competencia encarece los servicios y bueno, todas las reformas estructurales están tratando de abrir la competencia entre los diversos actores y obviamente estos están cabildeando para tratar de buscar opciones en el sentido de no tener que abrirse de sopetón a esta
competencia y lo estamos viendo con la ley de telecomunicaciones entre el texto constitucional y las facultades del Ejecutivo. Lo estamos viendo en la ley de competencia económica que trae sanciones, que trae una serie de temas para las empresas que puedan influir en el manejo de precios y también hay presiones en esa situación. Y también lo estamos viendo en la reforma político-electoral que está vinculada más que nada a la presentación de las iniciativas energéticas. Entonces, en este sentido, vemos que sí se están moviendo intereses alrededor del Congreso, pero en esta ocasión hay un escenario además que ha permitido que esto se frene, que es la división interna en el Grupo de Acción Nacional por la elección de la presidencia. Entonces, un grupo acuerda una cosa y el otro grupo lo desconoce. Entonces, no han podido avanzar en ese sentido. ¿Qué tan vulnerable se vuelve el poder legislativo frente a los poderes reales, a grupos de poder tan influyentes que han determinado buena parte de la historia de nuestro país, como en las telecomunicaciones y las televisoras, y ahora vemos que bloquean cualquier intención de regular? Pues no están bloqueando cualquier intención, porque ya viste que de todas maneras las llamaron preponderantes. Aquí la discusión son las facultades del IFETEL frente al Ejecutivo para que éstas sean del IFETEL y no del Ejecutivo los contenidos, por ejemplo, en televisión, entre otros temas. Y la parte de competencia económica, pues son también las sanciones y el predominio para fijar precios. A mí, Gustavo, me parece saludable, bienvenido que se haya detenido lo que se quería aprobar en estos días. Obviamente es parte de que hay grupos de cabildeo que han estado protestando con los legisladores, algunos con razón, otros sin razón, y me parece que qué bueno. Pero a mí me parecía una locura y una irresponsabilidad que, por ejemplo, se dijera que hace un par de días, sin conocer el texto, se iba a subir a votar una reforma electoral de la mayor trascendencia. Me parece que en la discusión de la ley de competencia económica vino discusión de varias semanas que es bastante saludable. En lo de telecomunicaciones, aunque haya intereses particulares, me parece que cada una de ellas es tan relevante para el país que me parece irresponsable que todo se quiera aprobar en un periodo de pocos días o semanas. Qué bueno que se va después, e incluso qué bueno que se fuera varias semanas o meses de discusión. Solamente la electoral tiene una fecha fatal que es el 30 de mayo, pero la verdad es que este país requiere hacer las cosas con calma. Son reformas que van a impactar por años o décadas y por aprobarlas rápido corremos el riesgo de tengamos litigios, leyes inconstitucionales y yo creo que esto, que por un lado puede verse como un fracaso del Congreso, en realidad yo creo que puede ser algo muy positivo. ¿Qué opinas? Yo también creo que hay que revisar con detalle las iniciativas. Ahora el Ejecutivo ha vuelto a tener un papel preponderante frente al Legislativo en los términos legislativos, pero pues siempre hay esta cuestión porque no todo lo que manda el Ejecutivo va a salir tal cual y están haciéndose las reformas. Entonces, en este sentido, pues inclusive el PRD pidió un periodo extraordinario para el análisis de las iniciativas faltantes, pero sí existe este temor de que que se apruebe antes del 30 de abril por una serie de circunstancias que tienen que ver más con las negociaciones políticas que con los contenidos propios de las leyes. Ahora entiendo perfectamente la argumentación de Luis Carlos, pero ¿qué pasa cuando al interior de los partidos las divisiones, las pugnas entre ellos por el liderazgo ponen en riesgo los acuerdos legislativos a los que llegan sus propios coordinadores? Ese es otro aspecto que creo que en este caso fue el que preponderó. En este caso, todos los partidos han tenido esas crisis, ¿no? El PRI la tuvo cuando se acordó por la dirigencia la aprobación del IVA, y hubo una rebelión espantosa. La tuvo el PRD, por ejemplo, cuando las leyes de pacificación del ZLN también se dividieron y ahora se han vuelto a dividir también en otras cuestiones. Y el PAN había sido bastante constante en su unidad, es quizá el grupo que más había conservado esto, pero pues ahorita ya con la pérdida del poder y la división en dos grandes grupos o corrientes dentro del partido, bueno, pues también están enfrentando una situación difícil. Esto es mezquindad, le podría llamar mezquindad política, inclusive porque el grupo que se opone a las reformas, está bien, como dice Luis Carlos, hay que llevarlo, hay que reflexionar, pero en este caso fue un problema absolutamente interno el que impidió por lo menos la discusión o un acuerdo colectivo para llevarlo más adelante. De hecho, el acuerdo sí se dio, pero con el coordinador parlamentario,
pero los senadores no reconocieron lo que su coordinador parlamentario acordó. El grupo disidente, que es mayoritario además. Que además es el que maneja el expresidente Felipe Calderón. Así es, exactamente, la línea de los corderistas, digamos, ¿no? En fin, está la cosa en el PAN bastante complicada y ya se veía venir este periodo complicado porque estaba la renovación del PAN y del PRD. Y esto iba definitivamente a tener una incidencia sobre las fracciones parlamentarias. Ahora, yo quiero reiterar, a mí no me parece que sea un problema lo que está pasando, me parece que el Congreso está procesando. No hay parlamento en el mundo al que se le pueda pedir que procese tantas cosas tan relevantes. Simplemente la reforma energética, que ni siquiera se ha presentado, contiene entre 28 y 32 leyes, normatividad diferente, que cualquier parlamento del mundo se llevaría un año simplemente en ese tema. Entonces, a mí no me parece que sea ni mezquino. Qué bueno que hubo disidencia, porque eso va a permitir que se evalúe con más tranquilidad y más tiempo todo lo que está sobre la mesa. Reitero, se corre el riesgo de leyes incompletas, de leyes inconstitucionales, de litigios futuros y de que entonces todo el efecto reformista de 2013, que a mí me parece positivo en lo general, acabe por fracasar en la realidad en los próximos años. Yo celebro la disidencia de los partidos y qué bueno que haya pleitos internos porque eso permite que haya más tiempo de deliberación. Yo creo que yo coincido en una parte de lo que comentas, por supuesto, en la discusión amplia, profunda de las reformas que van a darle una larga vida eficiente y eficaz probablemente al país. Pero me parece que sí hay mezquindad política, como bien comentaba Pepe, porque esos desacuerdos internos generan y siguen generando parálisis legislativa y hacen que el país siga con retrasos en reformas estructurales tan profundas que deben de aprobarse con toda calma, como bien comentas. Sin embargo, creo que esos desacuerdos internos, por presiones internas, por el liderazgo de los partidos y al mismo tiempo por intereses de grupos reales de presión y de poderes fácticos que hay atrás, retrasan y siguen paralizando la vida política del país. Bueno, pues yo pienso que en efecto es muy importante la discusión de las iniciativas. Y estas no se dan nada más en el momento en que llega la iniciativa. De hecho, las iniciativas que ha presentado el presidente Peña han tenido un proceso previo, de acuerdo tanto con grupos de interés como con legisladores y fracciones parlamentarias, ¿no? De tal suerte que no son temas desconocidos que llegan y de repente vamos a ver qué hacemos, sino que ya son temas que han venido trabajándose previamente y esto abona mucho a la reunión de comisiones, que es donde realmente se hace el trabajo legislativo, porque estos temas, pues desde las reformas constitucionales, ya se han venido trabajando durante toda esta época y ahorita indudablemente sí hay temas que son cuestionables en las reformas y que se están analizando y que van a sufrir modificaciones. Pues ahí tiene usted, sin duda despierta pasiones el cabildeo y las presiones que se realizan en el Congreso para aprobar importantes reformas estructurales que ojalá se aprueben con la debida discusión para evitar que el país siga paralizado y en manos de estos poderes fácticos que han retrasado el avance y la eficiencia en nuestro país. Lo esperamos la próxima semana en esta mesa cuadrada. Pase usted muy buenas noches.